característica más de suavidad. En cambio, en la fase oleosa puede estar también el principio activo si es de carácter acuoso, están todos los conservadores, nipagin, nipazol, modificadores de pH, de viscosidad y de resolución. Aquí también va a depender el vehículo, puede estar en ambas fases dependiendo también las características de los componentes. Si hablamos de los componentes, bueno, la fase oleosa le va a dar, son todo lo que son aceites, que donde algunas veces puede estar incluido el principio activo, son los que van a dar la característica de suavidad o emoliencia. La fase acuosa, una capacidad hidratante, y tal vez tomen nota, los emulsionantes son los más importantes en la crema, ¿no? ¿Por qué? Va a permitir este emulsionante mezclar de manera homogénea la fase oleosa con la acuosa, muy similar a lo que era una emulsión, ¿no? Este emulsionante podría ser un alcohol cetílico, estearatos, etcétera, pero permiten justamente que se lleve a cabo esa mezcla que tiene esa característica de una crema, ¿no? Los conservantes que hemos visto que previenen la contaminación y pueden ser de todo tipo. Si es una parte facial, más un benzoato de sodio, si es para otro tipo, un parabeno, ¿no? Aunque actualmente los parabenos ya están casi en desuso, ¿no? Las aplicaciones según el principio activo. Las cremas tienen un gran amplio espectro, ¿no? de uso. Pueden ir desde una parte dermatológica para todo lo que son afecciones cutáneas, una parte cosmética, eran las idóneas antes de llegar a los geles, porque podía ser para una hidratación, antiarrugas, protectores solares, etcétera, y obviamente las farmacéuticas que pueden ser antimicóticos o antiinflamatorios, entre otros, ¿no? El flujograma es bastante simple. Se hace el pesaje y control de materias primas. Se preparan en dos fases diferentes. Por una parte, la fase oleosa, se funden todos los excipientes grasos y todos los emulsionantes, y por otra parte, se disuelven en otro vaso precipitado o en otro reactor, si se hacen de manera industrial, la fase acuosa. Luego, ambas fases se van a emulsificar en otro tanque reactor, o en nuestro caso en laboratorio, vamos a ver que vamos a emulsificar en un vaso precipitado, se mezcla con agitación constante, luego se homogeniza de manera rápida y se hace un enfriamiento con agitación lenta. Una vez que se ha hecho el enfriamiento, ahí se pueden incorporar, y esto es muy importante, todos los principios activos termolables. Por ejemplo, aquí sería el idóneo, por ejemplo, fragancias y algunos conservantes que pueden ser de un manejo más exigente, ¿no? Se hace el envasado y el rotulado. Hemos visto entonces las cremas, bueno, antes se preparaban por fases. Las que ustedes van a hacer en laboratorio de práctica, y hemos conseguido nosotros una base de crema, ¿no? Que es mucho más fácil, no necesitamos calentar ni nada. Les voy a explicar yo eso en la parte práctica. Actualmente ya hay bases de crema, en lo que el único que tenemos que tener mucho cuidado es en la disolución de los principios activos y en la incorporación a la base de la crema, ¿no? Sobre todo por las solubilidades. Luego vamos a ver los geles, que bueno, para mí es uno de los más utilizados actualmente por varias características que las vamos a ver. Un gel está compuesto por una fase líquida y una fase dispersa, formando unas partículas como unas macromoléculas con el agente gelificante, ¿no? Estos tienen la característica de, si lo viéramos al microscopio, como está aquí la imagen, de ser una red tridimensional que le da la consistencia gelatinosa y elástica, ¿no? Simplemente es un líquido que puede ser un hidrogel, un oleogel, dependiendo el vehículo o el líquido, que está junto a este polímero que va a formar el mismo gel. Vamos a ver que hay diferentes tipos de polímeros dependiendo el tipo de gel que nosotros queramos preparar. Entre las características, tal vez mucho más que las pomadas y las cremas, tiene una hidratación y sensación refrescante, buena extensibilidad, lo que cubre gran parte de la piel, más que una pomada y una crema, rápida liberación del fármaco, no son grasos y son absorbentes a diferencia de una pomada o un ungüento, una apariencia elegante, que son porque son transparentes, brillantes y estéticos, muy fáciles de preparar, tal vez la forma farmacéutica más fácil de preparar, dependiendo el tipo de gelificante, ¿no? Se ha visto también en estudios de irritación que de todas las formas farmacéuticas,
tiene el más bajo potencial de irritación en la piel, justamente por su consistencia, ¿no? Y ideales para pieles grasas y pilosas. La única tal vez desventaja es si existiera algún principio activo incompatible con el agente gelificante o un gel, por ejemplo, la parte del almacenamiento es muy importante, no sol, no humedad extrema, etcétera, ¿no? Porque el gel tiene una base que puede ser acuosa o oleosa, entonces si se deja abierto, tienden a llevarse a cabo una desecación que, bueno, en laboratorio se puede esto arreglar, que en el caso de que se ocurra una desecación se tiene que volver a hidratar el polímero, ¿no? Entre las aplicaciones para todo tipo, desde dermatológicas, antiinflamatorias, incluso ahora en oftálmicos, ¿no? Muy utilizado en la parte oftálmica, obviamente estéril, porque es más fácil inclusive de aplicar que una gota oftálmica, ¿no? Un gel oftálmico es mucho más sencillo. Bueno, y en cosmética son tal vez los de elección más utilizada por su absorción y todas las características explicadas anteriormente, ¿no? Entre los componentes, aquí pregunta obviamente de examen, el polímero gelificante es la clave para hacer un gel, ¿no? El polímero puede ser carbómetro, alginatos, etcétera, ¿no? Luego están los vehículos, que pueden ser agua o aceite. Generalmente casi todos, un 80% tienen la base en agua, ¿no? Sus conservantes, estabilizantes, emulgentes, antioxidantes. Obviamente antioxidantes si estamos hablando de algún tipo de aceite, ¿no? Y aquí es muy importante, en muchas formulaciones se tiende a poner humectantes y emolientes, ¿no? Para mejorar la suavidad. ¿Cuáles son los polímeros más utilizados? Estos polímeros que van a formar el mismo gel, tenemos el mundialmente conocido, el Carbopol, ¿no? Que se utiliza en casi todas las formulaciones. En un 80% se utiliza como base para un gel el Carbopol. También están las celulosas modificadas, como el carboximetilcelulosa, la hidrocelulosa, etcétera. Si queremos ya un gel de base más natural, que está muy de moda ahora todos los productos naturales, podemos utilizar alginatos o derivados de algas que tienen muy buena compatibilidad. Las gomas naturales, tragacanto, santana, etcétera. Y muchos más, pero si se utiliza algo de origen natural hay que tener mucho cuidado con la estabilidad, ¿no? No tiene tanta estabilidad como un carbopol, pero el criterio de selección siempre va a ir en la compatibilidad y la estabilidad que nosotros creemos en el gel. También pregunta de examen, muy importante, los tipos de carbopol más utilizados a nivel mundial, ¿no? Nosotros, he revisado en el laboratorio, vamos a utilizar el 940 carbopol. Los carbopoles vienen por números dependiendo la característica del mismo carbopol. El 940 es uno de los más utilizados. No se necesita tanta humectación como en otros casos. Otros carbopoles necesitan hacer un reposo en agua por lo menos de 24 horas. El carbopol más bien es de fácil disolución y es el ideal, este 940 que lo vamos a utilizar en laboratorio, en la parte cosmética, sobre todo en geles, faciales, capilares y todo lo que es tópico, ¿no? Por su excelente claridad de consistencia y muy alta viscosidad. También tenemos el 934 para ya partes farmacéuticas, geles farmacéuticos, el 941 ya son geles con sales o fármacos iónicos, el 974P, que este es más utilizado en la parte de ingesta, ¿no? Uso oral especialmente, y el Ultrex, pero este es un poco más costoso, es tal vez uno de los mejores para geles dermatológicos, ¿no? Obviamente el costo es mucho más elevado. Y el flujograma. Bueno, el flujograma es de un gel típico, donde aquí vamos a nosotros, el punto 3 en laboratorio, no, porque es el 940 que ya tiene una hidratación rápida, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Selección y medición de los principios activos, disolución del polímero, que sería en nuestro caso el carbopol, en agua o en aceite. Nosotros vamos a hacer uno acuoso en agua. Hidratación, este paso lo vamos a obviar porque este es cuando el carbopol tiene otra característica, ¿no? Antes se lo hidrataba en un tiempo de reposo o agitación de 24 horas o por lo menos media hora, ¿no? Antes se hace una neutralización o ajuste de pH. En nuestro caso también vamos a hacer nuestro ajuste de pH al gel con una tretanolamina o un neutrol y hasta un pH que nosotros queramos alcanzar ideal, que sería de 6 a 7, ¿no? En nuestro caso que va a ser un alcohol en gel.
La incorporación del principio activo, que de nosotros sería un alcohol, porque vamos a hacer un alcohol de gel para manos. Y finalmente la adición de conservantes, colorantes y aromatizantes. Se hace una homogenización, se revisa nuevamente el pH y se hace el envasado final. Tal vez de todas las formas farmacéuticas es el procedimiento mucho más rápido y fácil, ¿no? Pero obviamente tiene sus requerimientos que vamos a ver en la parte práctica también, ¿no? Como la medición de pH, como la disolución completa, etcétera, sin grumos y muchas más características que lo vamos a ver en práctica. Bueno, entonces, hasta ahí es nuestro tercer parcial. Los que han llegado tarde, habíamos dicho que son comprimidos, todo. Tienen ustedes en su plataforma desde las clases normales hasta el resumen. Obviamente el resumen recoge lo más importante. También vamos a ver formas farmacéuticas de aplicación en piel, que es todo lo que yo he expuesto hasta geles. Y finalmente, formas farmacéuticas de aplicación en mucosas, que son todas las exposiciones que vamos a pedir a uno de sus representantes que lo suba como un archivo a la plataforma, ¿no? Entonces voy a dejar de compartir. Y bueno, la clase era, solamente nos faltaba un poco de esta parte que era bastante sencilla, ¿no? Entonces, nos veríamos, por favor, les han puesto un día viernes el examen, tienen que estar media hora antes al examen o por lo menos 20 minutos antes al examen, van a entrar por orden de lista y me imagino que como son más de 100, se los va a dividir en dos grupos. Yo me voy a poner un día antes en contacto con los representantes para ver en qué aula utilizan y cuáles son los requisitos para ingresar al aula, ¿no? Sin celulares, sin relojes, sin audífonos y bueno, y todo lo que ya ustedes saben. Entonces, este sería todo nuestra clase de hoy. Nos veríamos directamente en el día del examen si no hubiera alguna pregunta. Bueno, entonces directamente nos vemos el día viernes de su examen. Alejandro. Doctora, buen día. Una consulta. De las formas de aplicación en mucosa, ¿vamos a estudiar de las diapositivas o de los informes? Yo preferiría de las diapositivas, que la mayoría ha hecho diapositivas que resumen todo lo de los informes. Lo de los informes también se los podría proporcionar, pero es mucho más extenso, ¿no? Como son casi 9 grupos o 10 grupos, creo que las diapositivas están bastante resumidas, por así decirlo, pero si necesitan, avísenme para que la siguiente semana yo le pueda dejar todas las presentaciones o toda la parte escrita a alguno de los representantes. Muchas gracias, doctora. Está bien. Bueno, entonces, cualquier cosa, por favor, los representantes me escriben y nos veríamos entonces el día del examen. Lo que sí les voy a pedir, por favor, que pongan en un archivo, en un drive o en un archivo a la plataforma para que sus compañeros tengan todas las exposiciones. Creo que ya lo tienen, Lisandro tenía en un drive, creo, ¿no? O en un archivo. Entonces, que tengan un buen día y nos veríamos el día del examen. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Hasta luego.